Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a trabajar con esta primera unidad, que es la unidad número 1, en donde tendremos que comprender acerca de lo que viene siendo la definición de lo que es la filosofía en educación. Y cuando hablamos de la filosofía en educación, nos referimos o estamos hablando de estos campos que se reflexionan acerca de lo filosófico, que tratan de incursionar en lo que viene siendo el objetivo de conocer más de cerca acerca de los principios fundamentales que constituyen el hecho educativo. Es importante que reconozcamos estos filósofos, estos autores que hicieron parte de su intervención para poder entender un poco más a fondo acerca de cómo el ser humano se educa, cómo el ser humano adquiere ese razonamiento para poder aprender y sobre todo que tenga esa iniciativa de querer reflexionar, analizar las situaciones y poder apropiarse de ese conocimiento, de ese aprendizaje. Y hablamos acerca de la filosofía de la educación. Y la filosofía de la educación trata de comprender o interpretar lo que viene siendo la educación en la relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta realidad, reflexionando sobre esta parte de su naturaleza esencial y valores de la educación, esta concepción del mundo y de la vida. Los fines de la educación es la perfectibilidad del humano, los valores, la educación básica, lo que viene siendo la ética dentro de esta parte de la educación, que es importantísimo para poder interactuar con las otras personas. El derecho y el deber del educando, de cómo educar, de qué se requiere para poder educar, de qué manera tenemos que educar nosotros para poder hacer que ese alumno o ese individuo empiece a poder procesar esta parte del conocimiento y lo pueda ir apropiando. Así también la filosofía de los sistemas pedagógicos, la antropología de la educación, aspectos filosóficos de lo que viene siendo el proceso educativo. Se encuentran muchos postulados o muchos filósofos que nos han ayudado a interpretar bastante lo que viene siendo, a comprender sobre todo, lo que viene siendo esta parte de la filosofía de la educación. Esos postulados son esenciales ya que nos ayudan y condicionan a los objetivos de la educación y podemos mencionar algunos filósofos con sus postulados. Entre ellos podemos encontrar acerca de esta parte que nos mencionaba Platón, que era el idealismo. Es un sistema fisiológico que sostiene que solo las ideas son las verdaderas. El ser individual es solo una sombra de una idea perfecta y esas ideas existen fuera de la mente del humano. Entonces, la verdadera realidad solo se conoce por medio del intento. Entonces, el conocimiento verdadero es el que se obtiene a través de la razón. Y el conocimiento sensorial es imperfecto. La educación debe forzarse un poco más a saber o a preparar, a transmitir al educando esa motivación dirigida hacia su vida según los postulados de su conciencia a la luz de la moral racional, como el espíritu que debe de lograr la perfección moral con un fin de la educación. Así también podemos encontrar entre otros filósofos otras postulaciones como el realismo, que viene guiado o viene investigado a través de Aristóteles. Ese sistema filosófico que consiste que la materia es verdadera y que existe independientemente de la muerte. El mundo de las cosas y de las personas que percibimos a través de estos sentidos, que es la única realidad que permanece dentro del individuo. Es el fin último de la educación, según Aristóteles, es el logro de la felicidad del ser humano. Si el ser humano es feliz, puede comprender, puede entender, puede interpretar, puede apropiarse de esos conocimientos para que pueda enfrentarse hacia su vida futura. Esta persona feliz es la que alcanza la sabiduría y la prudencia. Y educar es impartir conocimiento, informar un carácter donde se vaya creando, forjando estas formas de que el individuo pueda gozar de esta felicidad para que pueda aprender. También tenemos el naturalismo con Rousseau. El universo está compuesto por objetivos y procesos naturales. No existen factores sobrenaturales que afecten la naturaleza. El orden de la naturaleza está sujeto y continua transformación por parte de los procesos naturales. Este orden natural es un poco caótico. A través de la razón y el método científico, pues puede llegar a conocer la naturaleza, la dimensión de la moral, lo que viene siendo emana de la naturaleza humana del ser humano. Este pragmatismo también, el de Dewey,
Es un pensamiento filosófico que busca estas partes de las consecuencias prácticas del pensamiento y pone en crítico al criterio de la verdad en su eficacia y el valor para la vida. El fin de la educación, en este caso para este filósofo, es la socialización del individuo y la transmisión del acervo cultural del hombre en las nuevas generaciones. En este caso, las escuelas deben ser activas y deben desarrollar un pensamiento crítico en el educando. Ese no debe de ser un antepasivo en el proceso educativo y debe de aprender a aprender. En este caso estamos hablando que Dewey nos guiaba más a esta parte de la teoría moderna o contemporánea, que era importante liberar al ser humano de esta parte, de esta formación que tenía, donde solamente existía la formación solamente corporal, en donde se pretendía formar a un individuo capaz de poder luchar, de poder estar forjido para poder combatir y poder aprender a través de esta parte. Pero Dewey nos viene a decir o nos viene a cambiar esa filosofía, que es importante que el ser humano, el alumno, en este caso, que con el que estamos nosotros trabajando, aprenda a través de la socialización, que esta parte de socializar con otros individuos los lleve a nuevas prácticas, a nuevos pensamientos, para que pueda crear esta parte del conocimiento. Y el existencialismo, pues podemos ver que es un pensamiento que sostiene que la existencia procede de la esencia del ser humano. El hombre es, sino que intenta ser en su existir. Y la educación existencialista, pues busca transformar al individuo en un ser auténtico con mayor importancia en el desarrollo de su proceso afectivo, en donde sea él quien pueda sobreexistir en esta parte, donde pueda transformarse como un ser humano, como un ser que convive con otras personas. Y pues el propósito de la educación filosófica es conocer y comprender esta parte de los aportes que ha dado la filosofía en la educación, en la formación de educadores críticos y desarrollar un espíritu flexivo acerca del coherente con el método o el modelo educativo crítico que posibilita esta emisión de juicios a partir de actitudes de la tolerancia y el diálogo, ¿sí? Eh, esta parte o este propósito de la filosofía pues tiene como propósito general esta parte de la interpretación fundamental del sistema y la crítica de todo de accionar en la educación desde un punto en donde la antropología y la filosofía forman parte también de esta interpretación que se pretende dar acerca de la educación. Pues según este autor Paulo Freire, es un pensador que influye en esta parte de las cuestiones educativas actualmente en el siglo XX. Y la educación es lograr que las personas sean felices. Su único propósito es que deben de ser y deben de alcanzar esta parte de la igualdad, la transformación y la inclusión en todos los individuos de la sociedad, porque es importante que como seres humanos se puedan interpretar, se puedan comprender y puedan saber de dónde proviene esta parte de la educación. Entonces, estimados doctorantes, pues esta primera unidad nos va a llevar y nos va a acercar a conocer un poco más acerca de lo que comprendemos acerca de lo que es la filosofía, que es una ciencia que ha sido pues nueva a comparación de las otras, que ha ayudado a interpretar un poco más acerca del proceso educativo. Y no es que no sirva la filosofía para poder comprender, es importante de poder reconocer la importancia que tiene el saber de dónde surge esta formación educativa, estas formas de cómo pensar, de cómo razonar del ser humano. Estimados maestros, los exhorto a que hagan las lecturas que corresponden a esta primera unidad, que es la lectura 1 y 2, para que ustedes puedan hacer su video explicativo acerca de lo comprendido con estos temas que son de suma importancia. Nos vemos, maestros. Hasta la próxima.